Muy buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión académica. El motivo es la posesión del doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez como miembro correspondiente. Hoy lamentablemente tenemos diezmada la junta directiva, el doctor Rueda, motivos de salud, el secretario perpetuo y el secretario general y el señor tesorero, los doctores David Vázquez Aguad y doctor Peñaranda, tienen algunos motivos que les impidieron venir a esta sesión. Es así que estamos con el doctor Germán Gamarra, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y mi persona con ustedes. Hoy el doctor Gamarra le corresponde actuar como secretario de la sesión. Señor secretario, encargado, favor, leer el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 11 de abril de 2019, horas 6:30 p.m. Orden del día. Saludo del presidente académico, doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, exposición a Bartonella Quintana y Riquexia del grupo Tifus en habitantes de calle de Bogotá, Colombia. Doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez. Tercero, comentario. Académica doctora Ángela González Puche. Cuarto, posesión del doctor Facchini Martínez como miembro correspondiente. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, leer la proposición. Proposición. La Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina deplora el sensible fallecimiento del académico Roberto Serpa Flores, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, ocurrido en la ciudad de Bucaramanga. El doctor Roberto Serpa Flores fue médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia en 1950, psiquiatra, decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander entre 1969 y 1971, director del Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga entre 1958 al 69 y después entre el 71 y 78, profesor de Psiquiatría e Historia de la Medicina en la UIS y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro de la Academia de Historia de Santander y de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, magistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica de Santander, autor de varios libros sobre psiquiatría forense e historia de la medicina. Escribió la biografía de su padre, el doctor Roberto Serpa Novoa, en el centenario de su nacimiento. Columnista del periódico Vanguardia Liberal, ha recibido las condecoraciones Cruz de Esculapio de la Federación Médica Colombiana y la Orden José Celestino Mutis a la vida y obra de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander. Al deplorar tan infausto acontecimiento, la Academia en esta sesión académica guarda un minuto de silencio en homenaje al ilustre desaparecido. Transcríbase esta proposición en nota de estilo a su distinguida familia. Bogotá, abril 11 del 2019. Lleva la firma del presidente y el secretario de la corporación. Un minuto de silencio, por favor. De pie. Bien, gracias. Sí, como acaban de escuchar ustedes, el doctor Serpa Flores fue un eminente médico, un eminente profesional, profesor universitario, académico, fue el motor del capítulo de la Academia de Santander, miembro de número de esta academia y miembro honorario de esta academia. Es lamentable el fallecimiento de los académicos, y eso es algo que siempre nos duele
a aquellas personas que somos académicos y a aquellas personas que tuvimos la oportunidad de conocer y tratar con el doctor Serpa Flores o con cualesquiera otros académicos que fallecen lamentablemente. No es que el hecho de que el doctor Serpa Flores fallezca y el doctor Facchini llegue a la academia en su reemplazo, no, sino es que es importante porque si bien el doctor Roberto Serpa Flores, un gran académico, una persona ya de edad y de gran historia dentro de la medicina colombiana y de la medicina santanderiana del sur, tenía 93 años. Hoy llega el doctor Álvaro Adolfo Facchini, no sé cuántos años tenga, pero sé que es muy joven, de acuerdo con la nota de fecha de grado. Y entonces, creo, doctor Facchini, que usted que se convierte en el Benjamín de la academia, porque muchos de nosotros vamos hacia los 80, hacia los 70, hacia los 60, hacia los 50, muy poquitos hacia los 40, y usted yo creo que está de los 30 para arriba, pero no ha llegado a los 40. ¿Sí? Entonces esta renovación importantísima, ya le digo, no es que usted sea el reemplazo del doctor Serpa Flores, porque yo creo que cada uno de los académicos es irreemplazable, por toda su historia, por toda su labor, por todo lo que correspondió en la medicina nacional. Pero entonces usted, como ve, tiene un gran mundo por delante. Y yo siempre he pensado, y así se lo he comentado yo a mi esposa, yo creo que nosotros, las personas que entramos a la academia, somos longevos, porque yo aquí he conocido académicos de una edad bastante importante y que continúan con esa capacidad mental y ese pensamiento y esa claridad en su pensamiento. Sí, señor. Y siguen aportando. Aquí tenemos al doctor José Félix Patiño, una persona también ya de edad, pero un académico que siempre ha sido supremamente productivo, ha sido uno de los conductores de esta academia, ha sido uno de los conductores de la medicina colombiana, en fin, una cantidad de hechos y méritos que él tiene y aún nos sigue conduciendo, aún nos sigue enseñando, aún sigue siendo ejemplo para nosotros. Entonces yo creo que usted entra al club de los longevos. Mirando su hoja de vida, pude observar que tiene, no obstante su joven edad o su corta edad, tiene ya 30 artículos de investigación, 30 artículos que ha escrito. Esto, pues, con esta edad tan corta y con lo que le espera, muy seguramente va a tener una gran producción científica que es importante. Aquí en la academia tenemos múltiples médicos, todos ilustres, todos grandes médicos, pero la mayoría de nosotros dedicados a la clínica, dedicados al trabajo médico. Pero usted parece que desde muy temprana edad se dedicó a la investigación médica, que también es importante y más en un país como el nuestro que está, digamos así, en desarrollo y que necesariamente tiene que producir y debería producir mucho trabajo científico y mucha investigación, y más a la investigación a la cual usted está dedicada, que es a investigar aquellos campos, aquellas tierras un poco olvidadas, lejos de
de grandes marcadores tumorales o de grandes cambios genéticos o de grandes cambios estructurales, sino que está estudiando aquellas enfermedades incluso como la riqueza, las garrapatas, en fin, todo aquello que es otro campo de la investigación tan importante en nuestro país. Muy bienvenido, doctor Facchini. En verdad que desde hoy esta es su casa, esta es su academia, y esperamos recibir de usted ese empuje que tiene la juventud y ese ánimo que tiene la juventud y ese pensamiento que tiene la juventud. Muchas gracias y muy bienvenido a su academia. Segundo, exposición a Bartonella Quintana y riquezas del grupo de tifus en habitantes de calle de Bogotá. Doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez. Bien, buenas noches a todos. Primero, agradecerles a todos ustedes por la presencia para mi ingreso y exposición de este trabajo que lo hice con un grupo de diferentes investigadores de la Universidad Javeriana, como ustedes lo pueden ver ahí. Y primero agradecer las palabras del señor presidente. Les agradezco a todos su presencia, a los honorables académicos, familiares, amigos, colegas. Para mí es un honor compartir esto con todos ustedes. Bueno, entonces iniciemos con la presentación. El título del trabajo que les presento hoy se titula Exposición a Bartonella Quintana y riquezas del grupo del tifus en habitantes de calle de la ciudad de Bogotá, Colombia. A manera de introducción, y estas son una serie de definiciones que son presentadas en el último censo de habitantes de calle para la ciudad de Bogotá, que fue presentado en marzo del año pasado, y traje para ustedes las diferentes definiciones, ya que van a ser definiciones importantes alrededor o con lo que vamos a continuar adelante de la presentación. ¿Y qué significa o cuál es el significado de un habitante de calle? Es una persona sin distinción de sexo, raza o edad que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria. ¿Qué significa la calle en este contexto? Es lugar donde los habitantes de calle toman su residencia habitual que no cumple con la totalidad de elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano, y ahí ustedes ven los espacios que contemplan lo que significaría calle, y las instituciones, porque nuestro trabajo nosotros lo desarrollamos asociados a un albergue, a una de estas instituciones. Son lugares donde se brinda algún tipo de atención a las personas consideradas como habitantes de calle. Es importante que en el año 2012 sale este análisis de la situación del ciudadano de habitante de calle, y de forma sorprendente, casi que la única enfermedad infecciosa que se consideraba en este documento era la tuberculosis. Sin embargo, el tema de contacto con posibles plagas urbanas nunca fue contemplado. Inclusive, revisando la literatura de otros países de Latinoamérica, el hecho del contacto con ectoparásitos sí lo contemplan, pero en Bogotá, por lo menos el análisis que hace Astrid, no contempla este tipo de exposiciones que podrían sugerir un riesgo para estos habitantes. Ya a manera de introducción y para entrar un poco en el tema de enfermedades transmitidas por vectores en habitantes de calle, existe una revisión que es publicada en el año 2016 en una de las revistas que tienen más impacto en el tema de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, y ellos presentan una revisión de las infecciones transmitidas por vectores predominantes en la población marginal y de habitantes de calle. En su conclusión e introducción,
ellos muestran esta frase que dice: el ambiente de los habitantes de calle los condiciona a una exposición significativa a ectoparásitos, entiéndase ectoparásitos como garrapatas, pulgas, piojos, ácaros, y plagas urbanas, entiéndase por plagas urbanas principalmente roedores sinantrópicos, roedores que conviven con los seres humanos, los cuales están involucrados en la transmisión de infecciones. Ellos presentan una tabla que la he traducido aquí para ustedes, donde puntualmente resaltan 2 microorganismos que son bacterias que sabidamente causan enfermedades en seres humanos, como Bartonella y Rickettsia. Aquí tenemos 3 de las especies más importantes asociadas a habitantes de calle, como lo son Bartonella quintana, Bartonella hensele y Bartonella elizabeth, y aquí presentan también con qué se relacionan o cuál sería la relación para que estos habitantes de calle tengan el riesgo de infección por estos microorganismos. Y como ustedes lo ven acá, Rickettsia es otra de las especies importantes, principalmente con 2 especies: Rickettsia prowazekii, agente etiológico del tifus murino, Rickettsia typhi y Rickettsia acari, aquí nuevamente relacionada con los posibles vectores transmisores. Considerando que el piojo de las ropas, el Pediculus humanus, hace parte de los artrópodos de importancia en estas poblaciones marginales y con hábitos deficientes de higiene, nos dimos a la tarea de investigar la situación puntualmente enfocada al tema de enfermedades transmitidas por piojos en la población de habitantes de calle de Bogotá. Un poco para llevarlos hacia la introducción y adentrarme en el tema del vector, en este caso el Pediculus humanus, recordar que para el Pediculus humanus existen 2 especies, o más bien 2 ecotipos, que sería el piojo de la cabeza y el piojo de las ropas. Aquí 2 fotografías: el Pediculus humanus capitis, conocido como el piojo de la cabeza, y el Pediculus humanus, el piojo de las ropas, mal llamado piojo del cuerpo. Genéticamente, y esto se los quiero contar porque hace parte de los resultados del trabajo de investigación, desde el punto de vista genético las diferentes poblaciones de piojos se han clasificado alrededor del mundo y sabemos que actualmente se describen 5 clados diferentes con, digamos, cuestiones puntuales de distribución, y llamar la atención que el clado a este clado pertenecen tanto el piojo de la cabeza como el piojo de las ropas y presentan distribución mundial. Existen otros clados con distribuciones geográficas mucho más restringidas que otras. Cuando entramos en el tema puntual del Pediculus humanus, también llamado Pediculus humanus corporis y antiguamente el Pediculus vestimenti, que actualmente se conoce como el piojo de la ropa, esta es una de las fotografías. Aquí tenemos una hembra, un adulto y un macho. Y este es básicamente los diferentes estadios que se desarrollan desde el huevo, más conocido popularmente como la liendre, hasta los adultos. Estos son imágenes de habitantes de calle, o más bien de la ropa de habitantes de calle, y podemos ver cómo, si hacemos una analogía a lo que sería el piojo de la cabeza, que la hembra deja sus huevos o las liendres en los pelos, la hembra del Pediculus humanus deja los huevos en las costuras, las liendres. Posteriormente se desarrollan 3 estadios ninfales y finalmente los estadios adultos, conocidos como macho y hembra, y aquí ustedes pueden ver fotografías de un habitante de calle infestado por diferentes fases de este Pediculus humanus. Claramente el tema de Pediculus humanus o el piojo de la ropa afecta o infesta poblaciones susceptibles, y ejemplos de estas poblaciones susceptibles, y lo que claramente les da el factor de riesgo es los malos hábitos de higiene, puntualmente ausencia de baño corporal, cambio y lavado de ropa, y el hacinamiento y la aglomeración, porque los piojos no saltan, no vuelan, simplemente pasan de una persona a otra por compartir ropas y puntualmente por la aglomeración y el hacinamiento. Es así como encontramos básicamente 3 poblaciones en riesgo, como serían los privados de la libertad o los presos, los habitantes de calle y los refugiados.
y nos quisimos enfocar en el tema de habitantes de calle. Aparte de esto, el hecho de que los piojos infesten a estas poblaciones puede llevar primero una reacción desde el punto de vista dermatológico, una dermatitis conocida como pediculosis. Acá podemos ver algunas fotos de este artículo. Estos son habitantes de calle de Marsella, Francia. Y también, eventualmente, como estas lesiones producen rascado, estas lesiones se podrían sobreinfectar y, claramente, como lo dice la diapositiva, el riesgo de sobreinfección principalmente por microorganismos piógenos. Pero también, y esto es lo que nos compete en este trabajo de campo, es en este trabajo de investigación, la transmisión de agentes infecciosos. Puntualmente, y como ya les decía, Rickettsia prowazekii, Bartonella quintana y Borrelia recurrentis, que no la abordamos en este trabajo, ya que por el momento se restringe a lo que es conocido como el cuerno africano, pero quería llamarles la atención sobre las dos principales que quisimos investigar mediante el trabajo de investigación, que es Rickettsia prowazekii, agente etiológico del tifo epidémico, una enfermedad que diezmó poblaciones de militares en la Primera y Segunda Guerra Mundial, seguramente también Bartonella quintana, y un poco para recordar que estas bacterias se mantienen en el intestino y en la hemolinfa de estos ectoparásitos, en el caso de los piojos. Solo Rickettsia prowazekii produce, digámoslo así, enfermedad en el piojo, es lo que se llama la enfermedad de los piojos rojos, porque básicamente la Rickettsia prowazekii afecta las células del piojo, rompe el intestino de los piojos y digamos que hay una extravasación de sangre, por eso los piojos se ven rojos. Finalmente el piojo muere a causa de la infección por Rickettsia prowazekii. Y cómo se contaminan los seres humanos es un poco similar a lo que sucede con la enfermedad de Chagas. El pito o el triatomínido pica a la persona, mientras pica deja sus deyecciones, esto sucede con el piojo, la persona se rasca y se inocula las deyecciones infectadas con estos microorganismos. Respecto a las enfermedades que se producen, todas causan enfermedades agudas, principalmente manifestadas como fiebre. Existen también infecciones crónicas. Rickettsia prowazekii, de hecho, es la única Rickettsia que causa cuadros latentes dentro del género Rickettsia, y Bartonella quintana puede producir cuadros de endocarditis infecciosas con hemocultivos negativos o fiebres prolongadas. El reservorio para estas tres bacterias es el ser humano y la letalidad no deja de ser o más bien es considerable, 30%, 10 al 40%, y Bartonella quintana más bien es una enfermedad mucho más crónica que aguda. Esta es una tabla, no ayuda mucho la visualización, pero lo que les quiero mostrar es que alrededor del mundo, por lo menos cuando se publica este artículo en 2002, se hace el recuento de los diferentes trabajos que se han hecho con enfermedades transmitidas por piojos en diferentes poblaciones, en diferentes partes del mundo. Es así como cuando se habla del piojo del cuerpo, el Pediculus humanus humanus o el piojo de la ropa, se han hecho estudios en habitantes de calle, homeless, también se han hecho en refugiados e inclusive en cárceles y en poblaciones rurales del Perú, principalmente poblaciones indígenas. Y lo que se ha mostrado, o lo que muestra, digamos que la revisión de este artículo, es que en diferentes porcentajes, como ustedes lo pueden ver acá, Bartonella quintana infecta estos piojos, al igual que Rickettsia prowazekii, en estos porcentajes que ustedes ven acá. Pero de forma paralela también se han hecho estudios con piojos de la cabeza, el Pediculus humanus capitis, donde básicamente no se han encontrado digamos que estos microorganismos infectando este tipo de piojo. Es decir, a pesar de que los dos conservan, digámoslo así, una infestación frecuente en los seres humanos, el único de estos dos ecotipos que ha estado relacionado claramente en la transmisión de agentes infecciosos es el Pediculus humanus humanus o piojo de las ropas. ¿Cuáles son los antecedentes en Bogotá respecto a estas enfermedades o lo más parecido a estas enfermedades? La foto clásica del doctor Luis Patiño Camargo, y él de hecho fue el pionero en la investigación de la rickettsiosis en Colombia.
En esta época, para graduarse como médicos, hacían tesis, y la tesis, una tesis que cuando se lee, digamos que es bastante emocionante y llamativa para quien nos gusta las enfermedades transmitidas por vectores, porque el doctor Patiño Camargo se encargó de demostrar frente a lo que creían grandes médicos de la época como Lombana Barreneche, que solo creía que la única enfermedad tífica en Bogotá era la fiebre tifoidea, y él, bajo la tutoría de su tutor, se encargó de mostrar que el tifo exantemático era otra causa de enfermedad tífica en Bogotá. Esto lo demostró mediante cultivos, mediante inoculación de roedores, mediante descripciones clínicas histopatológicas, y claramente mostró durante un periodo de 1917 a 1922 que habían 67 casos compatibles con enfermedad tífica, de los cuales 23 correspondían a tifo epidémico, es decir, la enfermedad causada por Rickettsia prowazekii, 14 eran claramente fiebre tifoidea, 3 casos en coinfección y 27 casos sin diagnóstico definido. Vuelvo a decir que él es el pionero en el estudio de las enfermedades rickettsiales porque él continúa trabajando en estas enfermedades, y posteriormente en el 41 él describe un nuevo brote de tifo exantemático, enfermedad por Rickettsia prowazekii, transmitida por piojos, y posteriormente en 1943 describe tifo murino en Bogotá, es decir, describiendo una nueva especie de Rickettsia para Colombia, que sería en este caso Rickettsia tifi asociada a las pulgas de los roedores. Bien, para entrar un poco en contexto de cuáles son los datos actuales acerca de habitantes de calle en Bogotá, me remito nuevamente al censo que hace la Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social en Bogotá, publicado el año pasado, donde muestra datos interesantes. Muestra que para el último censo, que fue realizado hace 2 años, pero publicado en marzo del año pasado, más o menos el número de habitantes de calle se conserva, es decir, para el último censo, el 2011, eran 9.614 habitantes de calle, para el último censo son 9.538. Esta es la distribución de los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá. Como podemos ver, más del 60% se encuentran en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Kennedy. Llamar la atención que Santa Fe fue la localidad que escogimos para trabajar en el albergue con los habitantes de calle. Y esto es algo, un poco de datos epidemiológicos respecto a los habitantes de calle. Casi el 89% son hombres, el 11% mujeres, y la mayoría de la población está entre 20 y 45 años de edad. El 91% saben leer y escribir, que me pareció un dato interesante, porque muchas veces podríamos pensar que no lo son por sus condiciones sociales. Otra de las situaciones bien interesantes es la principal razón por la que inician la vida en calle: consumo de drogas ilícitas y conflictos familiares. Porcentaje de los habitantes de calle, o cuáles son las actividades a las cuales se dedican los habitantes de calle según el último censo: recogiendo material reciclable, pidiendo, digamos que limosnas, mendigando, limpiando vidrios y todo este tipo de trabajos informales. Y otra de las situaciones interesantes, o de los datos interesantes, es más o menos cuánto llevan los habitantes de calle en situación de calle. La gran mayoría llevan 6 o más años. Esto va a ser un factor bien importante dentro de nuestros resultados, que descubrimos, o más bien correlacionamos con uno de los factores de riesgo para ser seropositivos para la bacteria Bartonella quintana. Ya se los voy a mostrar más adelante. Es así como planteamos el siguiente trabajo de investigación. Como objetivo principal, determinar la presencia de Bartonella quintana y rickettsias del grupo del tifus. Entiéndase rickettsias del grupo del tifus como Rickettsia tifi y Rickettsia prowazekii, transmitida por pulgas y piojos respectivamente, en piojos de la ropa recolectados en habitantes de calle de la ciudad de Bogotá, la exposición a dichos microorganismos en esta población y sus posibles factores de riesgo. Este es un trabajo que desarrollamos junto con investigadores de la Universidad Javeriana de mayo a septiembre de 2015,
y valoramos o entrevistamos a un total de 153 individuos procedentes de un albergue en la localidad de Santa Fe, y nuestros criterios de inclusión fueron, lógicamente, que se asociaran o entraran dentro de la definición de habitante de calle, que fueran mayores de edad y que lógicamente firmaran el consentimiento informado para la participación. Se les hizo una entrevista tratando de recuperar algunas variables demográficas y posibles factores de riesgo, tales como edad, género, tiempo en situación de calle, lugar donde duermen, entendiéndolo como calle o albergue, convivencia, si ellos vivían solos o en grupos, reconocimiento del piojo de la ropa, frecuencia de baño corporal, lavado de la ropa, frecuencia de cambio de ropa y hábitos de compartir la ropa. La colecta de muestras, hicieron dos tipos de colecta, una muestra de sangre para posteriormente extraer el suero, con lo cual íbamos a verificar la exposición por medio de serologías, inmunofluorescencia indirecta, y la colecta de piojos en las ropas o en el cuerpo, puntualmente en la región, digámoslo así, debajo del cuello. Y estos piojos se preservaban en alcohol y eran llevados al laboratorio de la Universidad Javeriana. Respecto a qué se hacía con esos piojos que eran colectados, se hacía una clasificación preliminar desde el punto de vista taxonómico, siguiendo claves taxonómicas descritas en la literatura, y también un poco para ganar datos interesantes quisimos hacer la caracterización molecular genética de estos piojos, y para esto se formaron grupos, es decir, si colectábamos de un habitante de calle 100 piojos, se agrupaban en pequeños grupos de 2 a 16 individuos para posteriormente hacer extracción de material genético y determinar si esos piojos estaban o no infectados con los microorganismos de nuestro interés. Respecto al tema de exposición a los microorganismos, realizamos una aproximación desde el punto de vista serológico a través de una técnica que se llama inmunofluorescencia indirecta, con el fin de detectar anticuerpos de tipo IgG, recordando que los anticuerpos de tipo IgG son los que perduran, digámoslo así, alrededor o por un periodo prolongado de tiempo, y lo que nos indica, en caso de que sean positivos, exposición a determinado microorganismo. Y realizamos diferentes análisis estadísticos con el fin de determinar si los pacientes, o más bien los habitantes de calle seropositivos, tenían alguna relación de esa seropositividad con algún factor de riesgo propios de sus características demográficas o de hábitos. Para la caracterización molecular de especies de Bartonella y Rickettsia, también utilizamos una técnica de biología molecular que se llama PCR para determinar si dentro del ADN de los piojos, o más bien dentro del material genético extraído de los piojos, lográbamos encontrar material genético de estas bacterias. Respecto a los resultados, del total de individuos que fueron 153, 132 eran hombres, 17 mujeres y 4 considerados como transgénero. La edad media del grupo poblacional fue de 39.9 años, con una desviación estándar de más o menos 11.6. El total de piojos colectados fueron 201 especímenes, es decir, 201 individuos, y por caracterización preliminar taxonómica, siguiendo guías taxonómicas, consideramos que los piojos se clasificaban taxonómicamente como Pediculus humanus, es decir, el piojo de las ropas. Estos son algunas fotos digámoslo así, reales del estudio que hicimos, mostrarles que la tasa de infestación, es decir, qué porcentaje de habitantes de calle presentaban piojos en sus ropas, y fue del 11.7%, es decir, 18 habitantes de calle de los 153 presentaron infestación. Esto es ropa interior de este habitante de calle, esto no es un exantema infeccioso, básicamente es un prurigo producido por la infestación del piojo, y este es una hembra de un Pediculus humanus visto al microscopio, o más bien al esteroscopio. Desde el punto de vista de la caracterización molecular de los piojos, ya les había hablado un poco de los clados, que es, digámoslo así, la clasificación desde el punto de vista genético de las poblaciones. Logramos identificar que los piojos, por lo menos en esta población de habitantes de calle, pertenecía al clado A, que básicamente era algo esperado, que es el clado de distribución mundial.
Respecto a la exposición a agentes infecciosos, puntualmente a Bartonella y a Rickettsia, logramos evidenciar que el 19% de los habitantes de calle presentaban exposición a Bartonella quintana, es decir, tenían anticuerpos de tipo IgG contra Bartonella. En estos rangos de títulos, digámoslo así, desde diluciones de 1 en 64 a 1 en 1024, llaman la atención que los títulos más altos nos indican una exposición mucho más reciente. Respecto a riquecias del grupo del tifus, el 56%, de hecho, es la tasa de seroprevalencia más alta cuando nos comparamos con otros estudios. Sin embargo, esto hay que discutirlo entre si es explicado por Rickettsia prowazekii transmitida por piojos o por Rickettsia typhi transmitida por pulgas, y para ambos microorganismos de un 13%. Desde el punto de vista del análisis estadístico, en un primer paso, un análisis bivariado, logramos ver una asociación preliminar entre la seropositividad para Bartonella quintana respecto al grupo etario, respecto al reconocimiento del piojo de la ropa y respecto a la frecuencia del baño corporal. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, y llamar la atención de que no hubo una asociación, por lo menos estadísticamente significativa, respecto a la seropositividad contra riquecias del grupo del tifus. Respecto ya a un análisis estadístico un poco más a fondo, hicimos un análisis estadístico multivariado, una regresión logística, donde, siguiendo otros artículos publicados en la literatura, decidimos escoger el grupo etario y sumarle para la regresión logística otros dos factores considerados, digamos que típicamente en la literatura, como eran la frecuencia del cambio de ropa diferente al diario, es decir, pacientes o más bien habitantes de calle que cambiaban su ropa no diariamente, sino después de 2 días, 3 días, y el tiempo en condición de habitante de calle, un poco recordando lo que ya les mostraba en las estadísticas, que la mayoría de ellos llevaban más de 6 años en condición de habitante de calle. Así que fueron resultados interesantes. Esto nos habla del riesgo relativo respecto, o más bien, el riesgo relativo nos indica si una persona presenta cualquiera de estas características, tiene un riesgo relativo con estos valores de presentar exposición o seropositividad frente a Bartonella quintana. Por ejemplo, que un habitante de calle tenga una edad mayor a 59 años le da un riesgo relativo, es decir, 8 veces más respecto a otra persona, de tener seropositividad frente a Bartonella quintana. Respecto a un habitante de calle que no cambie su ropa diariamente, tiene un riesgo de 3 veces más respecto a la población común de tener seroprevalencia frente a Bartonella quintana, y el hecho de que tenga más de 5 años como habitante de calle le da un riesgo relativo más o menos de 2.38 frente a la exposición a Bartonella quintana. Respecto a la detección molecular de microorganismos en los piojos, únicamente logramos detectar Bartonella quintana en los piojos colectados. Logramos determinar que el 28.2% de los piojos, o más bien de las agrupaciones que formamos, fueron positivos para Bartonella, y no detectamos DNA de Rickettsia en los piojos. Esto lo voy a discutir más adelante. Posterior a la técnica de secuenciación, es decir, para lograr saber qué tipo de Bartonella, o más bien qué especie de Bartonella está infectando los piojos, logramos determinar que era Bartonella quintana, que es un hallazgo bastante considerable e importante por lo que les mostré de lo que significa o probablemente las patologías o enfermedades relacionadas a este microorganismo. Y respecto a las conclusiones y discusión de este trabajo con los resultados que les mostré, primera conclusión: demostramos la presencia e infestación del piojo de las ropas, el Pediculus humanus en habitantes de calle de Bogotá, con una tasa de infestación de acuerdo a lo reportado en la literatura, es decir, a través de los años los estudios han mostrado que en población de habitante de calle más o menos del 7 al 30% están infestados con piojos. Nosotros estamos dentro de ese porcentaje, por lo menos en esta población de Bogotá. Clasificamos molecularmente los piojos desde el punto de vista genético dentro del clado A, que era básicamente lo esperado, por lo menos el resultado más probable por su distribución mundial.
Demostramos evidencia molecular del patógeno Bartonella quintana en piojos colectados en habitantes de calle con una tasa de infección bastante considerable del 28.2%, que también está de acuerdo a lo reportado en la literatura. Demostramos exposición a bacterias del género Bartonella y Rickettsia del grupo del tifo en estos habitantes, con las seroprevalencias que ya les mostré, que también están de acuerdo a la literatura, pero acá nos preguntamos sobre todo cuáles serían las especies, porque la serología únicamente nos dice el paciente estuvo expuesto a Bartonella, pero no nos da claramente cuál es la especie. Lamentablemente los habitantes de calle, además de estar expuestos a piojos, también están expuestos a roedores, a gatos, así que existen otras especies de Bartonella que podrían estar a favor de esta seroprevalencia. Y otro detalle bien interesante hablando de las Rickettsia del grupo del tifus, que claramente, como lo dije, es una seroprevalencia bastante considerable, también nos queda la duda de cuál es la especie. En el grupo del tifus tenemos dos especies puntuales que son Rickettsia prowazekii, agente etiológico del tifo epidémico, y Rickettsia typhi. Recordando que Rickettsia prowazekii es transmitida por el piojo, pero además Rickettsia prowazekii es después de Rickettsia agente etiológico de la fiebre de Tobia, conocida en Colombia, es la especie más patógena del género. Así que si nuestra seroprevalencia fuese explicada por Rickettsia prowazekii, seguramente, aunque esto no es de notificación obligatoria, seguramente las instituciones de salud, o por lo menos la Secretaría de Salud de Bogotá, hubiese alertado sobre un brote de alta letalidad en habitantes de calle, lo cual no ha ocurrido, lo cual sería compatible con Rickettsia prowazekii por su alta patogenicidad. Por el contrario, Rickettsia typhi, transmitida por la pulga de los roedores, que claramente los habitantes de calle están expuestos a roedores sinantrópicos, las ratas de alcantarilla. Más bien, Rickettsia prowazekii es una rickettsiosis un poco más benigna. Las tasas de letalidad de Rickettsia typhi son inferiores al 1% respecto a Rickettsia prowazekii, que pueden alcanzar el 80%. Así que en nuestra discusión nosotros creemos que esta alta seroprevalencia fue seguramente secundaria a Rickettsia typhi en vez de Rickettsia prowazekii. Demostramos factores de riesgo asociados a la exposición a Bartonella quintana, tales como edad mayor a 59 años, cambio de ropa diferente al diario y más de 5 años en condición de habitantes de calle. Finalmente, con estos resultados tenemos dos grandes perspectivas que las hemos englobado de la siguiente forma, y básicamente con este trabajo nosotros pretendemos llamar la atención a la salud pública de Colombia, especialmente en la ciudad de Bogotá, para el inicio de medidas preventivas y de control de vectores, no solo piojos, sino probablemente también pulgas y otros ectoparásitos, frente al riesgo de posibles infecciones subdiagnosticadas. Estas son bacterias que raramente se estudian en Colombia, como son Bartonella quintana y Rickettsia, en población de habitantes de calle, y esta probablemente es la principal razón, es que son causas potenciales, o más bien con el paso del tiempo, una vez infectados, podrían causar enfermedades letales o inclusive con una morbilidad importante, hablando de bacteremia crónica, endocarditis, entre otras, puntualmente con Bartonella quintana. Y finalmente consideramos relevante adelantar investigaciones futuras evaluando características clínicas relacionadas a estas infecciones, es decir, nosotros ya tenemos una evidencia de que circulan los microorganismos, sin embargo no sabemos de qué se enferman los habitantes de calle, o por lo menos no hay un estudio que nos indique que podrían estar, digamos, enfermos o por lo menos con enfermedades o con cuadros clínicos relacionados con estas bacterias. También adelantar investigaciones en la búsqueda de otros posibles ectoparásitos que expliquen estos resultados, y también obviamente la evaluación de nuevos factores de riesgo. Esto básicamente es un estudio, o fue un estudio piloto y un hallazgo preliminar que evidentemente debe llevarnos y hacernos pensar que se deben adelantar más proyectos de investigación en esta población que en algunos casos podría verse como desatendida. Finalmente, este trabajo tuvo, digámoslo así, que el honor de ser aceptado y publicado en una de las revistas de mayor impacto en el área de enfermedades infecciosas. Fue publicado en el año 2017 y nuevamente
agradecer sin duda a todo el equipo de los profesores y de coinvestigadores de la Universidad Javeriana, porque gracias a este impulso y a llevar la idea adelante logramos desarrollar un trabajo que creo que es bastante significativo, y sin duda al apoyo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Integración de la ciudad de Bogotá, porque sin duda sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido acceder a esta población, digámoslo, tan vulnerable. Así que este es el trabajo que quería presentarles para hoy. Quedo atento a cualquier pregunta o duda. Muchas gracias. Gracias, doctor Facchini, por su excelente presentación. Una investigación muy original y que nos hace conocer una parte de nuestra ciudad y de nuestro mundo. Muy bien. Ahora viene el comentario de rigor. Este lo hace la doctora Ángela González Pucci. La doctora Ángela es académica, una médica docente, quien nos comentará el trabajo del doctor Facchini. Siga, doctora Ángela. Señor presidente, doctor Germán Esguerra, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, doctor Álvaro Facchini Martínez, familia, invitados, señoras y señores. Es un honor para mí hacer el comentario de orden al importante trabajo del doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez sobre la Bartonella Quintana y las riquezas del grupo tifus en los habitantes de Calle de Bogotá. El doctor Facchini es un médico muy joven, de 31 años, quien nació en Cartagena y vivió en Bogotá, hijo de una familia de médicos, de una tradición de médicos. Su madre es ginecóloga y su padre cirujano vascular. El doctor Facchini Martínez ha tenido una sólida formación, tanto médica como de investigador, y es autor de importantes publicaciones y reconocimientos. En el año 2011 se graduó como médico en la Universidad Militar Nueva Granada y en 2012 cumplió el servicio social obligatorio en el área de investigación en la Universidad Javeriana, donde realizó su primera investigación sobre riquezas. En el año 2014 obtuvo la maestría en Ciencias Biológicas con énfasis en enfermedades infecciosas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Su tesis de grado, titulada Caracterización de especies de Rickettsia en garrapatas en el municipio de Villeta, Cundinamarca, y su relación con la epidemiología de la ricketsiosis, recibió mención de honor. Obtuvo su grado con el máximo honor summa cum laude y en este mismo año recibió mención de honor de la Academia Nacional de Medicina de Colombia por su trabajo presentado para los premios a la investigación científica. Actualmente y desde el año 2016 cursa el doctorado en enfermedades infecciosas en la Universidad Federal do Espírito Santo, Victoria, Brasil. Su programa de posgrado mereció una beca de la Organización de Estados Americanos y es consultor externo del Sistema Nacional de Epidemiología de la Fiebre Maculosa Brasileira y otras ricketsiosis. Hoy el doctor Facchini llega a Bogotá desde Buenos Aires, donde cursó una pasantía como parte de su programa de doctorado. El doctor Facchini ha trabajado como docente en varios momentos de su vida y cuenta con más de 42 publicaciones científicas entre aceptadas y publicadas en revistas indexadas. Desde el inicio de su formación ha tenido el interés por las enfermedades infecciosas y entre ellas las enfermedades de transmisión vectorial, la ecoepidemiología y las enfermedades tropicales. Las rickettsias han sido motivo constante de su interés y motivación. Su razón principal para presentarse a la Academia Nacional de Medicina de Colombia es su interés en la historia de la medicina
y el velar por un espacio académico para dar visibilidad y difusión a los estudios de las enfermedades infecciosas, manifestando su admiración por académicos a los que ha seguido, como el profesor Luis Patiño Camargo, el doctor José Félix Patiño Restrepo y su profesor, el doctor Hugo Sotomayor Trivín. El proyecto de investigación que hoy presentó el doctor Facchini a la academia y que acabamos de oír, lo inicia en el año de 2015 como investigador principal, conjuntamente con el Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Javeriana, y fue publicado en noviembre de 2017 en la revista Emerging Infection Disease. Debo resaltar algunos aspectos de la importancia de su investigación. En primer lugar, quiero hacer referencia a los antecedentes de su investigación, principalmente al reconocimiento a la importancia de los trabajos del profesor Luis Patiño Camargo, quien nació en 1891 y murió en 1978. El doctor Luis Patiño Camargo fue presidente y secretario perpetuo de esta academia, a quien reconoce el doctor Facchini como el pionero de las rickettsiosis en Colombia. Recordemos que el doctor Patiño Camargo demuestra en su tesis de grado en la Universidad Nacional en los años 20 la existencia del tifo exantemático en contra de la opinión del doctor Lombana Barreneche y la opinión médica de la época, que sostenían que no había tifo, sino una forma septicémica de la fiebre tifoidea. También logra el doctor Patiño Camargo demostrar que la fiebre petequial de Tobia era una rickettsiosis similar a la fiebre manchada de las montañas rocosas, lo cual le valió reconocimiento mundial. Desde entonces se han presentado esporádicamente brotes de fiebre petequial en varias regiones del país, hoy muy controlables. El segundo aspecto que quiero resaltar es el interés del doctor Facchini por las enfermedades de transmisión vectorial asociadas a una grave problemática social de la ciudad de Bogotá, ocasionada por el incremento del número de personas en condición de habitantes de la calle, estudio que mereció el apoyo de la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital. Este aspecto cobra mayor interés en los momentos actuales por el constante aumento de poblaciones en situación de desplazamiento y migración del vecino país de Venezuela. El tercer aspecto, y muy relacionado con los anteriores, tiene que ver con los aportes que el estudio hace a la salud pública colombiana. Entre otros, identifica un problema emergente de salud pública, el de una patología olvidada y estudiada desde 1941 por el doctor Patiño Camargo, lo cual nos aporta nueva información para su diagnóstico y epidemiología. El estudio visibiliza un tipo de infecciones transmitidas por vectores en los habitantes de calle de Bogotá, población especialmente vulnerable. Advierte las posibles infecciones subdiagnosticadas a causa de la Bartonella quintana o las riquecias del grupo tifus, las cuales son potencialmente mortales o con morbilidad importante por bacteremia crónica y endocarditis, y anota la posibilidad de brotes. El estudio propone emprender una línea de mayor conocimiento sobre el tema a través de investigación clínica y epidemiológica, y finalmente el estudio aporta recomendaciones basadas en la evidencia dirigidas a intervenciones preventivas y de control de vectores en este grupo poblacional en la ciudad de Bogotá. Señor presidente, agradezco a usted y a la Junta Directiva el privilegio de hacer el comentario de orden a este trabajo de un investigador tan joven que promete ser una de las figuras prominentes en el seno de esta academia. Muchas gracias. Gracias, académica Ángela González Puche. Su comentario de rigor es un excelente complemento del trabajo del doctor Facchini. En verdad que sí hemos tenido una presentación y un comentario excelentes acerca de este tema
y con motivo de ingreso usted como miembro correspondiente a esta academia. Doctor Facchini, inicialmente en su presentación vimos su emoción. Seguro que a todos nosotros los académicos esa emoción nos acompaña este día. Y este día siempre lo recordaremos como un hecho de gran importancia en nuestra vida profesional, en nuestra vida como médicos, en nuestra vida como académicos. En verdad que recordé, yo también sentí una gran emoción cuando recibí mi grado o mi membresía de miembro correspondiente. Y seguramente todos los aquí presentes académicos hemos tenido esa emoción. Desde hoy es usted nuevo académico, miembro correspondiente de esta academia. Vamos a tomarle la promesa del recipiendario. Doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Sí, prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido, doctor Facchini, a esta su academia. Viene otro acto muy protocolario y muy significativo, cuál es la entrega del diploma que acredita al doctor Facchini como miembro correspondiente. Este diploma es costumbre, digamos, norma que lo entregue el secretario perpetuo de la academia, quizá uno de los cargos más honoríficos que tiene la Academia Nacional de Medicina. Él lamentablemente por motivos de salud no puede estar en esta sesión, entonces le conferimos este privilegio al doctor Germán Gamarra, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez. En cumplimiento de los estatutos se le entrega el presente diploma. Bogotá, 11 de abril de 2019. Lleva la firma de los miembros de la Junta Directiva. Muchas gracias. Doctora María Fernanda, es costumbre pues que sea la esposa o esposo del nuevo académico quien impone el escudo en la solapa del nuevo académico o nueva académica. Entonces, hoy le conferimos ese honor a usted como señora madre del doctor Facchini. Este escudo, doctor Facchini, nos identifica, nos hace reconocernos como académicos, siempre lo llevamos con un orgullo, con un gran respeto y con una gran representatividad de la Academia Nacional de Medicina. Finalmente damos entrega al reglamento. Este es el reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Esto es lo que nos rige, este es lo que nos muestra qué es la academia, cómo es nuestro actuar, qué responsabilidades tenemos, qué deberes tenemos, qué derechos tenemos como académicos, en fin. Entonces ya habrá tiempo para leerlo y seguramente lo cumplirá como
un muy buen académico. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, la sesión ha sido relativamente corta o tenemos tiempo aún y entonces vamos a hacer algunos comentarios, si hay algunas preguntas, algunos comentarios. No sé, doctor José Félix Patiño, usted como un gran académico y como el mentor o ejemplo que siguió el doctor Facchini, hijo del doctor Patiño Camargo, quiera decirnos algo. Tuve el privilegio de conocer al doctor Facchini hace relativamente poco tiempo, pero desde el primer momento me di cuenta de su talento, de su inteligencia y una cosa muy importante, de su vocación. Harvey Cushing, el creador de la neurocirugía, dirigiéndose una vez a los graduandos de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, habló y dijo consecratio medici, la consagración del médico. Y a mí me parece que el doctor Facchini es un ejemplo perfecto del médico consagrado. Y este trabajo que nos ha presentado es tremendamente original. Y es un problema de salud que nunca habíamos pensado en él. Y sobre todo ha revivido, y para mí por supuesto ha sido motivo de emoción y satisfacción, el trabajo de Luis Patiño Camargo cuando comenzó a demostrar contra el pensamiento médico de la época, como lo dijo la doctora Ángela, que el tifo exantemático sí existía y que no era lo que el doctor Lombana Barreneche decía, una forma septicémica de la tifoidea. Desde entonces lo he seguido de cerca, fue para mí un privilegio presentar su nombre aquí a la academia y considero que la academia se engrandece porque recibe una persona joven, brillante y, como lo dijo Harvey Cushing, de gran vocación por la medicina y por la investigación. Yo creo que el doctor Facchini es un ejemplo para las generaciones jóvenes. Y doctora, la felicito por haber producido un hijo tan maravilloso como él. En primer lugar, felicito al doctor Facchini por su magnífica intervención. Me llama la atención dos cosas importantes en relación a la conferencia. Primero, el número de personas o de habitantes de la calle en Bogotá, aproximadamente 9.500 personas. Y en segundo término, el altísimo porcentaje de estas personas que están infestadas de ácaros. Estamos hablando de un 20, un 30%, lo que nos da un porcentaje aproximado, no porcentaje, sino un total aproximado de 6.000 personas de la calle que están infestadas. La pregunta concreta es, aparte de las lesiones de la piel que puedan producir estos ácaros, si ustedes han tenido o han hecho algún estudio sobre el porcentaje que de estas personas hayan podido contraer este tipo de enfermedades, ya especialmente el tifus exantemático. ¿Y qué relación hay entre estas infecciones y la vacuna que posiblemente recibieron ellos en tiempos anteriores? Bien, doctor. Le agradezco su intervención y su pregunta. Primero, evidentemente la mayoría de los habitantes de calle, o por lo menos en un porcentaje considerable, están infestados por los piojos. Esto desde, como lo mostré en la presentación, sin estar relacionado a una transmisión puntual de agentes infecciosos, sí produce un cuadro dermatológico, digámoslo así, que claramente es muy molesto, no solo para ellos, sino lo que podría ser para cualquier persona. Y básicamente desde el punto de vista de las enfermedades transmitidas o probables enfermedades transmitidas por estos piojos, nosotros mostramos que claramente, sin evidenciar, porque no era el objetivo de nuestro estudio,
manifestaciones clínicas o cuadros clínicos relacionados. De hecho, lo ponemos como una perspectiva para futuros estudios. Sí demostramos que una gran mayoría de estos habitantes de calle, por lo menos en la población que estudiamos, sí han estado expuestos a estos microorganismos en un porcentaje bastante considerable. Sobre todo en el tema de Bartonella quintana, como se los mostraba, es un microorganismo que, a pesar de que puede producir un cuadro agudo, se manifiesta principalmente por cuadros crónicos, como de bacteremias crónicas, fiebres crónicas, posibles endocarditis, y no sabemos qué esté sucediendo con esta población. Probablemente, si quisiéramos adelantar estudios un poco más a profundidad, tratando de ver cuál es el porcentaje de endocarditis en habitantes de calle, cuál es el porcentaje de fiebres de origen desconocido en habitantes de calle, seguramente nos podríamos encontrar con que Bartonella quintana podría ser alguno de estos agentes etiológicos. Así que esto con respecto a nuestros hallazgos. Respecto a la vacuna y puntualmente varios años atrás, cuando el tifo exantemático diezmaba poblaciones, sobre todo en las guerras mundiales, se creó o se postuló una vacuna contra Rickettsia prowazekii que realmente no se volvió a usar por cuestiones, digamos, de reacciones adversas y porque, entre comillas, la situación, digámosle, que poblacional y de importancia, porque esto tiene que ver mucho con tropas de países muy poderosos que evidentemente vieron que se acabaron las guerras, hubo un cambio de situación epidemiológica y probablemente dejó de ser tan importante. Ahora las poblaciones que se ven afectadas por este tipo de enfermedades son poblaciones marginales que probablemente no son tan interesantes para los gobiernos, como refugiados, como habitantes de calle, como privados de la libertad, y por eso seguramente la investigación en vacunas no sea una prioridad. Así que yo creo que ese básicamente sería el análisis y la posible respuesta a su pregunta, doctor. La verdad, solamente es para decirle, doctor, que me siento muy orgulloso. Cuando tuve la oportunidad de dirigir el programa de medicina de la Universidad Militar, se crearon unos cursos de profundización con la idea de despertar el espíritu investigativo en los estudiantes de pregrado. Hoy, al ver su trayectoria, siento dos orgullos: el orgullo de ver cómo ha estado usted muy juicioso haciendo lo que tenía que hacer, y el orgullo de tenerlo hoy como compañero aquí en la academia. Bienvenido y de verdad, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, para mí es muy placentero ver a Álvaro aquí en la Academia Nacional de Medicina. Él participó conmigo muy activamente, con otros dos muchachos de la universidad, Alejandro y la compañera, ¿me recuerdas el nombre de la niña? Camila. Hoy en día, excelentes profesionales, participaron conmigo en una exposición Arqueología, Arte y Artrópodos, y Álvaro se presentó engarrapatado, se presentó con una caja de garrapatas y comenzó su pasión por la entomología. Y después tuve la oportunidad de trabajar con él en un trabajo que publicamos en Biomédica, Historia de la Peste, en Colombia. Es un investigador nato, evidentemente va a ser una persona muy importante para esta academia. También quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la doctora Ángela Carmela por su excelente comentario y su muy buena presentación. Mil gracias. Gracias. Quería básicamente compartir con ustedes una bonita anécdota. Cuando el año pasado trabajaba en Apuntes para la Historia de la Entomología Médica en Colombia, estaba justo el libro que presenté en esta misma auditorio en septiembre. Trabajaba en la fiebre petequial de Tobia, del profesor Patiño Camargo, y para ponerle el broche de oro a ese apartado, tenía dudas sobre el vector, que por aquellos años 30, 40, 50 básicamente hablaba de Amblyomma cangenense, pero me encontré la referencia de Amblyomma patinoi, y por más que buscaba no encontraba una referencia que me permitiera concluir el apartado. Finalmente aparece un artículo publicado en una revista internacional del año 2015 que habla justamente al respecto y nos muestra cómo Amblyomma cangenense, que corresponde, y patinoi corresponde a una
a 6 especies que forman un compuesto de todas las garrapatas transmisoras de la entidad desde todo a lo largo del continente americano, donde Amblioma patinoi corresponde a la de Colombia. Y ese artículo que tan útil me resultó era del doctor Facchini Martínez, pero yo no sabía quién era el doctor Facchini Martínez. Qué sorpresa y qué grato saber que era el hijo de una condiscípula mía que inició conmigo la carrera de medicina. Entonces simplemente quiero con esto pues felicitarlo a ustedes y particularmente quiero darle un abrazo a María Fernanda Martínez por ese hijo. Doctor Facchini, felicitarlo por ese trabajo. Gracias, doctor. Yo a usted le llevo muchos años, fui profesor en el Hospital Militar, en ortopedia y cirugía de columna. Y me siento muy complacido de ver gente joven como usted aquí. Pero mi mensaje va más allá. Seamos como los últimos académicos que hemos ingresado a que hagamos parte, pero activa, de esta academia. Yo lo invito a que todos los jueves estemos acá, oyendo clínica, oyendo parte quirúrgica, diferentes trabajos, porque el mensaje es ese, los que entremos, vengamos y demos ejemplo. Gracias. Sí, señor. Gracias, académico Ramírez. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctor Facchini, verdad que hemos tenido una reunión muy bonita, muy interesante, muy académica y muy humana, y en verdad que sí. Nuevamente bienvenido a su academia. Gracias.